Buenas noches, hermanos. Bueno, agradecido con Dios porque me da la oportunidad de compartirles esta breve reflexión. Espero que sea de bendición, mis hermanos. Y bueno, el Señor encamine nuestros corazones a Él, a poner los ojos en Él. Así que bueno, mis hermanos, quería comenzar compartiéndoles, diciéndoles, pues, nosotros, cuando queremos hacer algo, por ejemplo, cuando quisimos venir hoy a, a la reunión de oración, a tener la comunión con los hermanos, eh, lo planeamos, ya lo teníamos pensado ya con antelación, lo planeamos y muchas veces, de hecho, planeamos, otras veces improvisamos en otras actividades, no necesariamente en la de hoy. Pero por lo general tenemos un plan en mente, ¿verdad? Siempre estamos planificando y no sé, a la mañana, puede ser, no, ¿qué vamos a hacer el viernes? ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? ¿Qué vamos a hacer en un mes? De hecho, hasta planificamos hasta para el siguiente año, y está empezando recién el año. Entonces, siempre estamos planificando. Lo hacemos hasta en automático. Diríamos que siempre hacemos un microplan en la mañana. Entonces, cuando nos juntamos entre amigos también, a un momento a socializar, decimos, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué hay para hoy? ¿Qué hay planeado? Preguntamos eso, ¿no? ¿Cuál es el plan hoy? En un día de trabajo también preguntamos o al jefe o a un compañero, ¿y qué vamos a hacer hoy? O ¿cuál es el plan hoy? Hacemos esa pregunta, ¿no? A los profesores, a los que dan clases, el primer día de clases o la primera semana de clases, se da un plan de actividades también. Todas las actividades que se planean hacer, ¿no? Entonces, el hecho es que todos estos planes, hay muchos más ejemplos, de hecho, todos estos planes tienden a cambiar o pueden sufrir modificaciones con el tiempo e incluso pueden no cumplirse. Muchos de estos planes que pueden no cumplirse. Entonces, ¿por qué no se cumplen los planes? ¿Por qué sufren modificaciones? ¿Por qué no puede salir como teníamos planeado que saliera? ¿Por qué? ¿O por quién debería ser la pregunta? ¿Por nosotros? ¿Por suceso? ¿Por evento? Por ejemplo, hoy mismo teníamos pensado, planeado venir a la reunión, pero llovió. Sin embargo, bueno, el Señor permitió que viniéramos, pero es un evento que sucedió, ¿no? Que sufrió modificaciones, a lo mejor llegamos un poco más tarde, pero llegamos. Entonces, el hecho de que planeamos no significa que se va a poder hacer, ¿no? Entonces, hay un plan mejor, es lo que les quiero dejar en mente. Hay un plan mejor. Ese plan con P mayúscula. Un plan mejor. Que escuchen bien, este plan no cambia, es firme, porque quien lo estableció no cambia. La palabra para eso sería inmutable. Quien lo estableció es inmutable. Entonces, quiero invitarlos en las Biblias a que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 49. Génesis, capítulo 49. Antes de leer, lo pongo un poco en contexto. Eh, a lo mejor conocen a este hombre que vamos a estar leyendo, pero no me vayan a decir todavía el nombre. Este hombre, este muchacho, hijo de Jacob y Raquel, a lo mejor ya tienen una idea ya, los hermanos de él lo aborrecían. Los hermanos de él le tenían envidia. ¿Por qué? Que lo aborrecían por los sueños que tenían, porque era el favorito, sus padres lo amaban más que a los otros, el favorito. Nos dice, eso nos lo relata en Génesis, eh, Génesis capítulo 37, lo van anotando ahí, y en Hechos también, en el libro de Hechos, capítulo 7, los hermanos de Hechos que tenían tanta envidia que conspiraron para matarle, pero al final, en lugar de eso, convinieron venderlo, dijeron, no, vamos a venderlo mejor. ¿Quién tiene una mejor idea? Entonces, lo convinieron en venderlo a unos madianitas, unos mercaderes madianitas. Entonces, este muchacho, no les he dicho el nombre todavía, pero ya entender una idea, fue llevado a Egipto entonces.
Fue llevado a Egipto, allá sirvió en la casa de un oficial de Faraón. Luego, injustamente por una acusación falsa, cae en la cárcel. Allí está 2 años o más en la cárcel. Luego es puesto en libertad por el faraón. El faraón lo coloca como gobernador en toda la nación de Egipto y él allí, en sus funciones de gobernador, provee a la nación de Egipto para durante los 7 años de prosperidad que iba a tener la tierra, para prepararlos a los 7 años que venían posteriormente de hambruna. Esto lo había visto o se le había mostrado al faraón en sueño, que había sido interpretado por este muchacho, que no les he dicho el nombre, le había sido interpretado y de esta manera fue que pudo salir de la cárcel. Ahora, finalmente, en el periodo ya de hambruna, o iniciando ese periodo de hambruna, en los 7 años de hambruna, los hermanos, los que vendieron a este muchacho a Egipto, que lo llevaron a Egipto, se ven con la necesidad, ¿no? Por la hambruna que había en la tierra. Se ven forzados, se ven con la necesidad de ir a Egipto a buscar alimentos, a proveerse. Enviados por Jacob, su padre, van a Egipto, se consiguen con este muchacho, se reencuentran, él se les da a conocer quién es él, que es su hermano, y bueno, finalmente pasa el tiempo, después de varias interacciones, después su padre muere, y ahí es donde estamos ahora, en este tracto que estamos aquí, Génesis capítulo 49. Si saben quién es el muchacho, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Se lo saben? José, no, pero díganlo. Está bien, es José, uno de los patriarcas, sí, José. Bien, entonces Génesis capítulo 49. Capítulo 49, verso 33. Dice, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Ahora, capítulo 50, verso 7, versículo 7. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de José sus niños, y sus ovejas, y sus vacas. Versículo 14, del capítulo 50. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Vamos a orar, hermano.
Amado Señor, bendice tu palabra, mi Dios, que sea la gloria para ti, Señor, que los ojos estén puestos en ti, que los corazones estén encaminados a ti, Señor, en tus caminos, en tus planes. Abre tú los corazones, Señor, eh, que sea para ayudarnos a ser mejores cristianos, Señor, para corregir nuestros caminos, para aferrarnos a ti, Señor. Gracias por este momento de comunión entre hermanos, Señor, bendícenos. En el precioso nombre de tu Hijo te lo agradecemos. Amén. Ahora sí, hermano. Eh, Leyendo estos versículos, este extracto que leímos en Génesis capítulo 50, hermano, no sé si ustedes lo vieron, vemos como un plan, cómo se estaba gestando un plan, o había un plan en acción, estuvo en acción, y que aún hoy está en pie ese plan. Ese es el plan de Dios, un plan que no cambia. Ese es nuestro tema, el tema que vamos a estar tocando hoy. Entonces, como primer punto, veamos el plan de Dios, un plan que no cambia a pesar de la desconfianza del hombre. Entonces, en Génesis 50:15 leímos ahí, dice, los hermanos, cuando volvieron de sepultar a Jacob, dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José. Entonces, fíjense cómo ellos, de manera inmediata, cayeron en desconfianza. ¿Por qué desconfiaron así de José? Desconfiaron de las palabras que les había dicho José. Lo que pasa es que nosotros no lo leímos, pero si quiere vamos al capítulo 45, sin perder la marca ahí, en Génesis 50. Vean cómo José les había dicho cuando él se reencontró con sus hermanos. Génesis 45, versículo 5. Dice, ahora pues no os entristezcáis. Ese es José diciéndole a sus hermanos, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Eh? Él dice, esas fueron las palabras que le dijo José, diciéndole no solo que no les pesara, no les pese esto que me hicieron. Dios mismo me envió para acá, para preservación de vida. Pero los hermanos, igual al final, desconfiaron. De hecho, que lo vimos ahí en capítulo 50, volvemos al capítulo 50, versículo 19, José les dice, y le respondió José, no temáis, diciéndoles no temáis. O sea, ellos desconfiaron y temieron de que José pudiera vengarse, tomar la venganza por sus manos. Entonces, finalmente ahí versículo 20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, o sea, hicieron todo, primero desconfiaron, después temieron y después al final pensaron mal contra José. Fíjense todo lo que llevó en la desconfianza, como que eh, poniéndose más agravante, ¿no? El sentimiento. Entonces, finalmente pensaron mal contra José, pensando que iba a tomar venganza. Entonces, ¿qué me hizo pensar esto, hermano? Lo que les había dicho, lo rápido que podemos llegar a desconfiar de los planes de Dios, ¿no? Qué rápido nosotros podemos dejar de apartar nuestros ojos de Él y poner los ojos en la persona, poner los ojos en los hechos, en los eventos, porque eso fue lo que hicieron los hermanos de José. Ya dejaron como que, ajá, mi hermano nos había dicho que no nos pesara en la conciencia el haberlo vendido, que Dios le envió para acá, y ahora, ¿por qué yo tengo que desconfiar de él si él ya me aseguró eso? ¿No? Ella mismo me lo está asegurando. Entonces, hay otros ejemplos en la Biblia, lo pueden conseguir, donde en Génesis 26, capítulo 26, versículo 9, lo anotan y después lo buscan con tiempo. Isaac también desconfió del plan de Dios, que es lo que estábamos tratando. El plan de Dios es un plan que no cambia. Isaac desconfió. ¿Por qué? Él vino y mintió acerca de la parentalidad de su esposa, ¿no? Entonces, lo mismo hizo su padre Abraham. Es increíble cómo su hijo también hizo lo mismo que su padre Abraham con Sara. Quien mintió acerca de que su esposa era su hermana, pero en realidad era su esposa. Entonces, eso es una señal de desconfianza.
El mismo Moisés también desconfió en Éxodo capítulo 4, versículo 10. Desconfió de su manera de hablar. Moisés, ¿qué dijo cuando el Señor lo mandó a Egipto a que le hablara a Israel, diciéndole, mira, ve y dile a Israel y haz estas señales? ¿Y qué le dijo Moisés? Soy tardo en el habla y torpe de lengua. O sea, todavía no había dado ni el primer paso y ya la desconfianza de Moisés estaba ahí de primero, ¿no? El mismo Moisés también, cuando lo envía, el Señor también le dice para que le hable a Faraón de que deje ir a su pueblo a adorarlo al desierto. ¿Qué dice él? Siendo yo torpe de labios, que dice Moisés. Siendo yo torpe de labios. O sea, claramente la desconfianza del hombre. Pero el plan de Dios no cambia a pesar de lo que sea. Entonces, como segundo punto, queríamos que tocáramos el plan de Dios también, un plan que no cambia, por lo cual, como es el plan de Dios no cambia, transforma vidas. Como no cambia, transforma vidas. Entonces, versículos 17 y 18, capítulo 50, que estamos allí. Dice, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Sus hermanos se postraron, nos dicen allí, ¿no? Sus hermanos se postraron, se arrodillaron delante de él. Entonces, aquí se cumplió algo que ya se había mencionado en el capítulo 37 de Génesis. Un sueño que había tenido José. ¿Se acuerdan que les había dicho que sus hermanos lo aborrecían porque él tenía sueños? Porque eran unos sueños que, uno de los sueños dice que él estaba en medio del campo con una, no recuerdo bueno, estaba con una especie de rama, por decirlo así, en el medio, y la rama de él era más alta que la de sus hermanos. Y resulta que la rama de los hermanos se inclinaban a la de él. Entonces, a partir de allí sus hermanos empezaron a tener aún más envidia. Entonces, aquí, con esto de que sus hermanos se postraron, se arrodillaron delante de él, fíjense cómo se estaba cumpliendo. El Señor había establecido, se estaba cumpliendo allí. Entonces, vemos cómo se estaba cumpliendo y al mismo tiempo el Señor había transformado a estos hombres, ¿no? Porque estos hombres fueron los que vendieron a José. Y ahora fíjense cómo se estaban postrando delante de sumisión, con total sumisión a José. Entonces, eso es los designios de Dios. Cuando los designios de Dios están establecidos, nosotros sin darnos cuenta o dándonos cuenta, caemos en el camino de lo que tiene trazado, lo que tiene encaminado. Versículos 20 y 21. ¿Qué les dice José? Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Fíjense las palabras, a mí me sorprendió mucho cuando yo vi las palabras que le dijo José, sabiendo que sus hermanos, todo lo que le habían hecho, fíjense cómo los consoló. Fue unas palabras de consolación, pero de ejemplo, para uno tomar de ejemplo eso para cuando uno tiene algo guardado en el corazón, alguien que te hizo algo o te hirió de alguna manera, fíjense la respuesta que dio José con sus hermanos. Entonces, yo os sustentaré. Así los consoló y les habló al corazón. José fue transformado. José fue transformado de tal forma que no pagó mal por mal. José no pagó mal por mal, sino que perdonó. José perdonó a sus hermanos, a sus hermanos. Entonces, cuán difícil, lo digo también de mi perspectiva, a mí me resulta muchas veces perdonar cosas más insignificantes que esta que le hicieron a José. Me resulta muy difícil perdonarlo y por eso malo que nos hacen. Y eso bueno, muchas personas dirán, bueno, y eso que esta persona es cristiana, muchos dirán, ¿no? Incrédulos, personas que no creen en Jesucristo,
y ven a uno como si uno se le hiciera fácil perdonar, pero sabemos que también nos cuesta. Solamente en el Señor nos da esa capacidad, el Señor nos transforma como a José. Entonces, una cosa es aún más cierta que les comento, es que si estamos siguiendo el plan de Dios, si estamos siguiendo el plan de Dios, nos irá transformando de forma que esto imposible, Dios lo hará posible. Entonces, así también, hermanos, como el plan de Dios nos transforma, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, que mora en nosotros los creyentes, nos transforma. Cuando creemos en Jesucristo, cuando nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, hay una transformación. Ahí hay una transformación. Hay una transformación de muerte a vida. De muerte a vida. De tinieblas a luz. Hay transformación. Ya no eres del diablo, ni haces las obras ni las cosas del diablo, sino que perteneces a Dios y haces las cosas de Dios. ¿Cuál es la cosa de Dios? Su plan. Eso es lo que nos convertimos ahora, que si pertenecemos al Señor, a Dios. Ahora, tercer punto. El plan de Dios, un plan que no cambia, que es para preservación de vida y posteridad sobre la tierra. Entonces, versículo 20. Les había dicho José, un poco más adelante dice, Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjense esas palabras que les dice, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, capítulo 45. No pierdan la marca ahí de nuevo en el capítulo 50. Fíjense las palabras que le dice José en capítulo 45, versículo 5. Dice, porque para preservación, la segunda parte, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces, versículo 7, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Fíjense las palabras que le decía el Señor José a sus hermanos. Entonces, me vino esta pregunta, ¿para qué Dios dejó que le ocurriera esto a José? ¿Para qué Dios dejó que José sufriera? ¿Para qué dejó que fuera a Egipto? ¿Para qué dejó que terminara allí? Para preservar, como leímos aquí, para preservar, para sustentar, para dar vida, para darles de comer a Israel y a sus hermanos. ¿Sí? En un momento de hambruna, que había hambruna en la tierra. El hecho que le diera el sustento, este sustento, les aseguraba la posteridad en la tierra. Entonces, eso lo entendió el mismo José cuando leímos allí en el capítulo 45, versículo 8. Estamos bien dividiendo entre esos dos capítulos porque están muy relacionados, muy conectados. Capítulo 45, versículo 8. Fíjense lo que dice José allí. Dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ese es lo que le digo, me envió Dios. No fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios a Egipto. Ahora les pregunto, le hago esta pregunta. Ahora en nuestros días, el plan de Dios será preservación de vida también, preservar nuestra vida también. ¿O cambió ese plan? Su plan será darnos vida. ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿verdad? Su plan es darnos vida. La respuesta a esto lo vemos en Juan capítulo 10, versículo 10, que dice, el ladrón, no sé si lo han leído cuando leyeron el Evangelio según San Juan, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia.
palabra del Señor Jesucristo. Ese versículo nos da la respuesta. El versículo que memorizamos también, Romanos capítulo 6, versículo 23, la segunda parte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versos 11 y 12. También nos da la respuesta, también nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Fíjense, ¿qué nos dicen entonces todos estos versículos? Que solamente en Jesucristo tenemos esa vida. Solamente en Jesucristo tenemos esa vida que Dios nos da hoy. Solamente en Jesucristo. El que tiene a Jesús tiene la vida. El que tiene a Jesús tiene la vida. Que es el plan que Dios tiene para ti. Ese es el plan que Dios tiene para ti. Pero el que no tiene a Jesús en su corazón no tiene esta vida y por ende está rechazando el plan de Dios que está en pie hoy. Ahora, como último punto, quiero que veamos el plan de Dios, un plan que no cambia, por lo que debemos aferrarnos a ese plan. Como es un plan que no cambia, debemos aferrarnos a ese plan. Volvemos allí, Génesis 50, capítulo 50, versículo 24. Dice, palabras de José, dice, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Fíjense las palabras que le dice, Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró. Versículo 25 y 26 también les dice, Dios ciertamente os visitará y os haré llevar de aquí mis huesos. Entonces, ¿por qué aferrarnos al plan de Dios? Es la pregunta. ¿Por qué aferrarnos a ese plan? Porque Dios no cambia. Dios no cambia. Él cumple sus promesas. Él cumple su palabra. Escuchen bien, cada palabra, cada letra, cada tilde de la Biblia, Él la cumple. No sé si recuerdan Mateo, capítulo 5, versículo 18. Mateo 5, 18, que Él dice, porque, palabra de Jesucristo, porque de cierto os digo que hasta que el cielo y la tierra, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así dice el Señor. Entonces, todo se va a cumplir, lo que dice. Todo lo que dijo el Señor, lo que dice su ley, en su palabra, se cumple. ¿Sí? Entonces, en Salmo capítulo 105, ahí sí le voy a pedir que me acompañen, Salmo 105. Ahí nos narra un poco este extracto que estamos leyendo de José cuando estaba en Egipto. Salmo 105, desde el versículo 16, dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, del que estamos hablando, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Fíjense allí, también nos dice, nos relata este mismo acontecimiento. Cuando José fue puesto en la cárcel, ya lo habíamos conversado al principio, hasta la hora que se cumplió su palabra, se cumple su palabra, se cumplió su palabra. Entonces, en Dios no hay variación, en su palabra no hay variación, es inmutable, la palabra correcta debería usarse allí. Esto lo sabía José y por eso sus palabras, sus hermanos, eran de alguien que se aferró al plan de Dios. Las palabras que dijo José en capítulo 45 es la palabra de alguien que se aferró con todas sus fuerzas a ese plan. Y lo que le digo al final de Génesis que leímos, Dios ciertamente os visitará y os hará y haré subir mis huesos a la tierra que los dará. O sea, José está totalmente convencido y aferrado al plan que no cambia, ¿no? Entonces, la pregunta también sería, ¿a qué plan estás aferrado tú hoy?
¿A qué plan te aferras? Si vimos que José se aferra al plan de Dios, ¿a cuál te estás aferrando tú? ¿Al de Dios o a los planes tuyos personales? ¿A cuáles te aferras? O al que te dicta el mundo también, posiblemente. Yo de verdad espero que sea el de Dios. Espero que te estés aferrando al plan de Dios. Ahora, recordemos los puntos que habíamos visto. Solamente recordarlos. El primer punto era el plan de Dios, un plan que no cambia a pesar de la desconfianza del hombre. Segundo, el plan de Dios, un plan que no cambia, por lo cual transforma vidas. Tercer punto, el plan de Dios, un plan que no cambia, que es para preservación de vida y prosperidad sobre la tierra. Y el último punto, el plan de Dios, un plan de Dios, un plan que no cambia, por lo que debemos aferrarnos a este plan. Entonces, para concluir, Dios tiene un plan determinado. Dios tiene un plan determinado y su voluntad se hace, se cumple y no se ve afectado por lo que nosotros hagamos. Eso es una realidad. El plan de Dios se cumple y no se ve afectado por lo que nosotros hagamos. Teniendo eso presente, quiero que recuerden 4 cosas. Primero, que si bien la desconfianza en Dios no cambia sus planes, la desconfianza de nosotros no cambia los planes de Dios, tu confianza en Él cambia tu vida. Tu confianza en Dios cambia tu vida y la direcciona hacia su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Él? Darte vida. Esa es la voluntad de Dios, darte vida. Y en abundancia, como lo dijo el Señor Jesucristo. Segundo punto que es para recordar, el plan de Dios siempre transforma, hermano. El plan de Dios siempre nos transforma. Te cambia. Si tú no ves cambios en tu vida, si tú no ves que no hay cambio, reflexiona y pregúntate si lo aceptaste. Pregúntate si tú aceptaste este plan. Me refiero a Jesucristo, obviamente. Pregúntate si aceptaste a Jesucristo verdaderamente. Si sigues su plan o te desviaste. Tercera cosa que para recordar, el plan de Dios no es que cumplas tus sueños. El plan de Dios no es que tengas muchas riquezas materiales. El plan de Dios no es que seas el más inteligente, el más sabio. El plan de Dios no es que seas la persona más saludable, con la mejor salud tampoco. No es complacer tus deleites, tus deseos. No es nada de esto. El plan de Dios es darte vida. Recuérdalo, tenlo en mente. Y como último punto para recordar, así como una persona que se ahoga en el mar, se aferra con toda su fuerza a un salvavidas que se le arroje, así aférrate al plan de Dios con todas tus fuerzas. Así que bueno, hermanos, esa era la enseñanza que quería compartirles. Espero que sea para bendición y ánimo. Muchas gracias.